El gigante de California, lo que Mindhunter prefirió ocultar. ¿Mindhunter nos mintió sobre el gigante de California? Es una pregunta incómoda porque todos amamos la serie. Vemos a ese gigante de 2 metros, tranquilo, casi un académico ayudando al FBI, y pensamos, así fue exactamente. Pero la respuesta corta es, no nos mintió, pero nos ocultó la parte más aterradora. La realidad histórica de Ed Kemper no es la de un colaborador amable, sino la de un depredador con un coeficiente intelectual de 145 que estaba manipulando a los agentes tanto como a sus víctimas. Hoy vamos a ver la historia real que la televisión suavizó. ¿Quién es realmente Kemper? Ed Kemper, el famoso asesino de las colegialas de los años 70, es el arquetipo del asesino organizado. Es un perfil difícil de capturar porque a menudo sigue las investigaciones policiales sobre sí mismo y se cree superior, lo que convierte su identificación en un reto casi imposible para las autoridades de la época. Para Ed Kemper, todo en sus crímenes formaba parte de un desafío intelectual, de un juego macabro. Incluso el acto de pensar cómo atraer a las víctimas a su automóvil sin levantar sospechas era una partida de ajedrez. Él contaba con frialdad que, cuando paraba su coche junto a una chica guapa, le preguntaba a dónde iba y luego miraba su reloj con gesto de duda, como si estuviera decidiendo si le daba tiempo de llevarla. Al hacerles pensar que trataban con un hombre ocupado, que tenía cosas más importantes que hacer que recoger a caminantes, lograba que ellas bajaran la guardia. Eliminaba sus dudas instintivas. Este tipo de información insinúa algo esencial y aterrador. Las deducciones normales de sentido común, las pistas verbales o el lenguaje corporal que utilizamos para evaluar el peligro en personas normales no funcionan con psicópatas como él. Para Kemper, recoger a una mujer no era casualidad, era su máxima prioridad del día. Mientras la víctima pensaba que era un encuentro fortuito, él ya había analizado la situación, el entorno y las probabilidades de éxito mucho más de lo que ella podría imaginar. ¿Pero de dónde sale esta mente? En su infancia, Ed vivió las peleas constantes de sus padres hasta que se separaron. Al parecerse físicamente mucho a su padre, su madre, Clarnell, volcó su odio hacia él. Cuando tenía solo 10 años, ya era un gigante para su edad, y Clarnell, temiendo que Ed pudiera abusar de sus hermanas, lo obligaba a dormir encerrado en el sótano, aislado como un animal peligroso antes de siquiera hacerlo. Después fue enviado a vivir con sus abuelos a una granja remota. Allí, a los 15 años, Ed se sentía terriblemente aburrido, solo y lleno de ira reprimida. Una tarde, esa ira estalló. Le disparó a su abuela en la cocina y cuando su abuelo llegó, también lo ejecutó. Cuando la policía le preguntó por qué, simplemente dijo, quería saber qué se sentía matar a la abuela. La escuela del crimen, Atascadero. Por estos crímenes, fue recluido en el Hospital Estatal de Atascadero, un lugar de máxima seguridad para criminales dementes. Y aquí ocurre el fallo más grande del sistema, un detalle que la serie Mindhunter apenas toca. Como Ed era extremadamente inteligente y manipulador, no solo se portó bien, se hizo amigo de su psicólogo y se convirtió en su asistente personal. Gracias a su inteligencia, se ganó la confianza del doctor hasta tal punto que se le permitió el acceso a las baterías de pruebas psiquiátricas que aplicaban a otros internos. Kemper no estaba curándose, estaba estudiando. Memorizó las respuestas de los tests. Aprendió exactamente qué debía decir una persona sana y empática. Analizó las reacciones de los médicos ante otros pacientes para calibrar su propia actuación. Gracias a este entrenamiento, consiguió impresionar a su médico y obtuvo el alta a los 21 años, algo muy cuestionado por otros especialistas que veían en él rasgos psicopáticos latentes. Pero logró engañar al sistema legal que selló para siempre su historial juvenil. El estado de California, básicamente, liberó a un depredador perfeccionado y lo envió a vivir con la fuente de su odio, su madre, en Santa Cruz. Más tarde, en los registros de la cárcel, figuraría que Ed Kemper tenía un coeficiente intelectual de 145. De hecho, durante las muchas horas que los agentes del FBI pasaron con él años después, llegaron a confesar que a veces sentían que él era más listo que ellos, que él llevaba las riendas de la entrevista. El núcleo, la serie versus la realidad.
Aquí entramos en el terreno de Mindhunter. La serie muestra cómo el agente Holden se acerca a Kemper y aprende de él, pero la realidad es más compleja. El agente real, John Douglas, explica en sus memorias que aunque tenía delante a un hombre que había decapitado y desmembrado a chicas inocentes, no sería sincero si no admitiera que Kemper le caía bien. Era simpático, abierto, sensible y tenía un gran sentido del humor. A Douglas le gustaba estar con él. Esto nos lleva a una reflexión inquietante para cualquiera que trate con agresores violentos. El mal no siempre tiene cara de monstruo. Muchos son encantadores y superficialmente perfectos. Te encuentras pensando, ¿cómo pudo este hombre hacer algo tan terrible? Tiene que haber un error. Esa disonancia cognitiva es su arma. Kemper engañaba a psiquiatras, jueces y agentes de libertad condicional porque ellos querían creerle. Kemper consideraba sus crímenes como arte y usaba cada conversación para pulir su obra. La relación con el FBI era simbiótica. Ellos necesitaban datos para sus perfiles y Kemper necesitaba validación intelectual. Convirtió su celda en un aula donde él era la autoridad máxima, el profesor del asesinato. El final, vanidad y rendición. El final de su ola de terror es quizás lo más frustrante. Después de asesinar a 6 colegialas, Kemper cometió su acto final. Asesinó brutalmente a su madre, Clarnell, y a una amiga de ella. Un domingo de Pascua por la mañana, Kemper se subió a su coche y condujo sin rumbo hacia el este. Iba escuchando las noticias en la radio obsesivamente. Esperaba haberse convertido en una celebridad nacional, el enemigo público número 1. Esperaba ver bloqueos de carretera y su cara en todas partes, pero la radio solo emitía música y noticias locales. Nadie sabía lo que había hecho, nadie hablaba de él. En las afueras de Pueblo, Colorado, aturdido y exhausto por la falta de sueño, pero sobre todo profundamente ofendido porque su gran gesta no tenía repercusión, se acercó a una cabina telefónica. Llamó a la policía de Santa Cruz, tuvo que insistir. Tuvo que llamar varias veces porque los oficiales al otro lado de la línea no le creían, pensaban que era una broma. Finalmente confesó sus asesinatos y su identidad como el asesino de las colegialas. Kemper fue condenado por 8 delitos de asesinato en primer grado. Cuando le preguntaron qué castigo le parecería adecuado para él, contestó con una frialdad absoluta: morir torturado. Cuando años después se realizaron las famosas entrevistas en la cárcel, las que vemos en la serie, los agentes notaron que hacía tiempo que nadie le preguntaba por sus crímenes. Kemper sentía curiosidad, no remordimiento, solo quería saber qué harían con su información. Ed Kemper sigue vivo hoy en una prisión de California. Aunque la televisión lo muestre a veces como inofensivo, es la prueba viviente de que la inteligencia y la maldad pueden ir de la mano. Pero Kemper no fue el único que intentó manipular al mundo. Hubo otro criminal en esa misma época que intentó convertir sus juicios en un circo mediático y lavar el cerebro de toda una generación. Y de él hablaremos en el próximo video, Charles Manson. Suscríbete ahora a tu revisión para no perderte el análisis de la mentira más grande de los años 60.